La síntesis que hicimos en la cápsula anterior nos permite enunciar el teorema de Zeroisi de Nyquist. Entonces, de la síntesis de la cápsula anterior, resulta lo siguiente. Si es que la secuencia XM check, que sabemos que es igual a 1 partido por t veces la transformada de Fourier inversa de tiempo discreto y frecuencia continua de el espectro plegado XP tilde de F, que a su vez es igual a 1 partido por t veces la transformada inversa de la suma en K, de K igual menos infinito hasta infinito, de el espectro del pulso recibido corrido en K partido por T, y a la vez XM check debe ser la secuencia del impulso discreto, debe ser la secuencia del impulso discreto, entonces el espectro plegado XP tilde de F, que es igual a la suma en K, de K igual menos infinito a infinito, de X tilde de F menos F más, K partido por T. Entonces, ese espectro plegado debe tener respuesta de magnitud plana y respuesta de fase lineal dentro del intervalo de Nyquist. Y lo que estamos diciendo aquí, en realidad, no es completamente sorprendente, porque fíjense, siempre en cualquiera de las 4 formas que toma la transformada de Fourier, siempre cuando uno tiene una función constante en un dominio, en el otro dominio aparece como un impulso. La transformada de Fourier de una constante es un impulso, la transformada de Fourier de un impulso es una constante. Y lo mismo ocurre con las series de Fourier. Si uno tiene una señal continua en el dominio del tiempo, y como es continua, por extensión trivial también es periódica, esa señal periódica tiene una expansión en serie, y esa expansión en serie es un impulso discreto en frecuencia, es un
valor distinto de 0 en la continua, que es el valor medio que tiene esa señal constante en el dominio del tiempo, y 0 en todas las demás frecuencias. Y lo mismo ocurre en la transformada de Fourier de tiempo discreto y de frecuencia continua, donde si tenemos en el dominio del tiempo un impulso discreto, vale decir, en un instante del tiempo hay un impulso, y en todas las demás muestras, en todos los demás instantes del tiempo aperiódico vale 0, en el dominio de la frecuencia, la señal que resulta que es continua es, por extensión trivial, periódica, y por lo tanto, dentro del intervalo de Nyquist, esa señal debe ser constante. Debe tener una respuesta de magnitud plana. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho mirando la condición de zeroicia en el dominio del tiempo como un impulso discreto, una condición de impulso discreto, y mirando el espectro plegado en el dominio de la frecuencia, ahora se conecta a través de la transformada de Fourier. Un impulso en el tiempo se transforma en un espectro plegado plano en frecuencia. Y con eso, simplemente para cumplir con la formalidad, vamos a enunciar el teorema de zero easy debido a Nyquist. Que dice así: la condición necesaria y suficiente para que el pulso recibido x tilde de t satisfaga la condición de zero easy dada por que ese pulso en los instantes de muestreo mt valga 1 cuando es la muestra de interés en m igual a 0 y 0 en todos los demás casos, es que su transformada de Fourier en el sentido clásico de la transformada de Fourier, la transformada de Fourier de el pulso recibido, satisfaga que la suma sobre k, de k igual menos infinito a infinito, de esa transformada de Fourier en frecuencia desplazada en saltos de k partido por t sea igual a un valor t plano, t constante, dentro del intervalo de Nyquist. Y cuando tenemos un pulso recibido que se transforma Fourier al dominio de la frecuencia y se suma de esta forma y se obtiene un espectro plegado plano, esta condición es la condición del espectro plegado plano, equivalente a decir que el espectro plegado debe ser plano. Cuando se tiene un pulso recibido que cumple con eso, entonces la transmisión digital va a tener zero easy. ¿Y cómo lograr este espectro plegado plano? ¿Cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para diseñar el pulso Q en el receptor
y eventualmente el pulso phi en el transmisor para que a través de un determinado canal se logre un espectro plegado plano que conduce a una transmisión de 0 Easy, esas condiciones, ese trabajo de cómo lograr ese tipo de pulso es lo que vamos a estar analizando en el próximo módulo.